Gracias amigos por estar con nosotros. Recuerden, estamos con nuestra amiga Victoria Fischer y estamos hablando de arte terapia. Antes de irnos a la pausa comercial, había quedado la pregunta de qué tanto se proyecta el psicólogo cuando está analizando el trabajo de un paciente. Adelante. Sí, gracias. La verdad es que sí tenemos mucho de nosotros mismos. Es una necesidad del psicólogo tratar de ponerse desde fuera para no estar generando unas proyecciones. Aquí tendremos que tener una diferencia entre el arte terapia y justamente los dibujos proyectivos. Cuando yo pido dibujos proyectivos, y eso es una característica que he pedido siempre a mis alumnos de pruebas de personalidad, es que tengan un proceso ellos de tratamiento psicológico precisamente para que no contaminen y puedan ver desde fuera qué es lo que pasa, como en una consulta terapéutica, los dibujos. Además hay manuales específicos que te los van indicando. Entonces el objetivo de las materias, o al menos en la forma en que yo lo trabajo, es irles enseñando los trazos y lo que significa ese trazo para justamente no proyectarme. Entonces, por ejemplo, para la famosa prueba que todo el mundo conoce del HTP, para yo enseñárselas, que pudiera ser muy fácil, me llevo aproximadamente 2 meses de clases. ¿Por qué? Porque les enseño todos los trazos para que no se contaminen precisamente. Y sobre eso todavía mi adjunta Aida y una servidora, lo que hacemos es que vemos si como nos calificaron lo hicieron bien, para que ellos vayan como aprendiendo a separarse. Sí, una persona que está contaminada efectivamente va a estar proyectando en los dibujos, dice, sí está más deprimido de lo que están, pero no está ubicándose, por ejemplo, en el que él vio más abajo que más arriba. Entonces nosotros de una forma u otra vemos por estructuras y por espacios y a veces con medidas. Entonces eso ayuda a que ya no estés viendo tanta proyección. En el caso de arte terapia, todo lo que tú sabes de psicología proyectiva se olvida. El niño debe ser, o la persona adulta debe ser la que va a estar trabajando con sus emociones y diciendo, incluso cambia hasta la psicología del color, lo que para él es importante y lo refleja. Todo el mundo sabe que cuando alguien está muy enojado, dicen que nos ponemos hasta rojos de coraje, ¿no? Pero si para el niño el color rojo a él le da tranquilidad, pues en ese momento entonces se trabaja bajo lo que él considera que es su proceso de tranquilidad, porque ya no vamos a entrar a un proceso de interpretación, sino de lo que la persona necesita con sus herramientas para aflorarlo. Es decir, desde su propio código. Exactamente. Ya, es como tú vas a trabajar con él. Lo mismo en su escritura. Puede ser que no tenga ritmo, puede ser que sea muy narrativa, pero es el código que él necesita como para expresarse. En ese sentido, por ejemplo, cuando vemos cómo va evolucionando el arte, para mí, desde mi perspectiva académica, se me enseñó que la literatura no puede ser valorada si no tomas en cuenta el contexto histórico en el que se mueve el escritor. ¿Sí? Claro. En este caso, el arte terapia, ¿qué tan vinculado está con el proceso familiar que tiene el niño? Muchísimo, de eso es parte de lo más importante, ¿no? Haciendo referencia a lo que decías, yo te podría hacer una analogía con el Quijote. Si bien el Quijote tiene 500 años de escritura, sigue siendo aplicable a situaciones muy politizadas y de mucha manipulación y de mucha coloquialidad, y siguen siendo útiles. Entonces, es decir, que ese esquema que tenemos interno en nosotros, que habla Jung, que son esos arquetipos, los necesitamos entonces expresar y sacar. Esa forma de expresarlo entonces va a estar asociada con el cómo yo me voy a proyectar hacia el contexto del mundo. Si yo entonces dibujo por colores, por ejemplo, si quiero trabajar por colores, lo que voy a hacer es que voy a ver qué es lo que necesita el niño. A lo mejor tú dices, oye, yo estoy muy enojado y necesito el negro. Pues muy bien. A lo mejor un niño dice, odio el verde y quiero trabajar con el verde porque lo odio. Y pues hay que trabajar con eso. Ahora, de la misma forma, la persona adulta, que si bien se da menos permisos, para las personas adultas, más que contextualizar en un proceso
sociocultural, lo que se puede ir pidiendo es que se maneje a través de absurdos o de cosas abstractas, precisamente para que no empecemos otra vez con el estereotipo de qué es lo que quiero, sino que a través de lo que esta persona dibujó, ella te vaya dando tu interpretación. En ese momento tú nada más le dices los códigos establecidos por ejemplo, en pintura, en arte sería si está muy en el cuadro de los tercios, si está manejando estructuras áureas, si está más del lado izquierdo, por qué puso esa connotación, y él te va a ir retroalimentando conforme lo único que tú le dices. Yeah. En el caso de la escritura, la métrica no importa tanto como el que la persona vacíe sus emociones, y después, si utilizó algunas metáforas, explicar la metáfora. En la música lo podemos utilizar a través de las representaciones de los instrumentos y de cómo hizo la música, no importando que sean solo ruidos. A lo mejor lo que él necesitaba era eso, botar esa información. Ahora, se dice que a niveles de desestresores, la batería es una de las mejores herramientas, ¿no? Como para otros no, el hecho de estar sacando música, guitarra, piano, es otro proceso de crecimiento personal. Ha habido y he tenido algunas personas que en su proceso precisamente de sacar esa emoción, dicen que no tocan música de piano nunca frente a alguien, porque eso no, pero cuando ellos realmente están muy emotivos, cuando necesitan como un crecimiento personal, solitos bajan e incluso crean sin darse cuenta. Uh-huh. Y entonces cuando esto pasa, trabajamos con qué le pasó, qué sintió, cómo fue los ritmos, cómo fue la melodía que él fue utilizando, y entonces sobre eso se va trabajando. Y puede trabajarse incluso en arteterapia con una sola persona, o puede llegarse hasta trabajar en un ambiente laboral. Se puede integrar en el proceso que uno lo necesite. ¿Sí? Hace aproximadamente 2 años y medio, tuve la fortuna de entrevistar a un músico. El programa se llamó Psicología de la Música. Entonces, si les interesa escuchar la perspectiva de un músico, pueden revisar nuestro listado de programas. Es uno de los primeros programas que se hizo, repito, hace aproximadamente como 2 años y medio. Él comentaba lo siguiente, decía que necesita hacer música cuando ya las emociones no pueden ser controladas a través de la razón. Entonces, que llega un momento en el que las situaciones externas en las que se ve envuelto le van a llevar necesariamente hacia la música, y dice de las artes, la música es el lenguaje universal porque es independiente de las palabras. Entonces, a lo mejor para alguien que no está inmerso en el mundo de la música, solo escucha ruidos, pero para los músicos era todo un código catártico. Claro, ¿sí? Así es. Incluso tú puedes ir manejando, que es musicoterapia también, que es parte de la arteterapia. En la arteterapia abarcamos todas las bellas artes, pero en música, poder, por ejemplo, relajar a una persona, se hace con 4 u 8 tiempos. Esta música que se utiliza mucho en el Tíbet, el largos sonidos uh-huh. y muy gruesos, entonces van haciendo que el ritmo cardíaco baje. Podemos utilizar, por ejemplo, alguna música como la de Bach para cuando es muy larga, y entonces automáticamente la persona puede entrar en un proceso de relajación, y no necesariamente en ese momento es porque él necesite escucharla, sino tú puedes trabajar ahí y después lo pones a hacer algo que él necesite. Es decir, siempre se va a trabajar con el principio que la persona requiera. Pero ahora, perdón, aprovechando tu comentario, les invitamos por parte de la escuela Sahasrara Yoga los viernes. Tenemos una meditación con cuencos de cuarzo. Alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar aquí y que nos compartiera la experiencia de tocar los cuencos de cuarzo, y es una experiencia tan bella que las personas empezamos a armonizarnos. Entonces recuerden, en Sahasrara Yoga estamos justo en la esquina de Boulevard Valsequillo y Juan Pablo II. Comuníquense con nosotros, es 594-4562. Muy bien, adelante.
Bueno, en este proceso se decía que la persona va a iniciar su proceso terapéutico de arte, tiene que además hacerse unos como rituales o unos signos claves para que no se quede la experiencia volando, como se podría decir coloquialmente, y podamos cerrar la experiencia. Esto es, que se deja ya armado el trabajo terapéutico que se piensa hacer y todo con un orden. Una vez que la persona utiliza las herramientas que requieran, instrumento, barro, plastilina, en fin, cualquier elemento, se hace la explicación del trabajo. Bueno, primero lo forma, se hace la explicación del trabajo. Una vez analizado el trabajo entre los dos, se cierra con la experiencia que se tuvo y se vuelve a dejar todo el consultorio o todo el espacio o todo el material de la misma forma como se encontró. Obviamente no la obra que se realizó, pero todo lo demás queda igual. ¿Por qué? Porque esto hace que la persona realmente vea que es un proceso e inconscientemente se cierre eso de que ya él mismo llegó a su conclusión, pero no se queda en el desorden, porque el desorden genera mucho caos. Claro. Hablando de arte, por ejemplo, si nosotros vemos al Bosco, de repente son figuras que cansan mucho por verlas, por ese tanto desorden que hay, mientras que una de las cosas, por ejemplo, de la Gioconda o de la Mona Lisa es que solamente es una, y entonces eso te causa mucho más tranquilidad. Entonces, bajo este principio, esa es una de las herramientas. La otra herramienta es que tú vayas, bueno, el terapeuta va guardando todos estos procesos que lleva la persona para ver cómo va evolucionando. Y en este proceso de evolución, entonces se sigue el trabajo para ir desarrollando el trabajo siguiente. Pueden ser sesiones consecutivas o pueden ser cada vez que el terapeuta lo requiera. Pero hay incluso arteterapia tan sencilla como para niños con dificultades especiales, o bueno, que tienen síndrome de Down o que tienen dificultades motrices, y está trabajando con colores con las dos manos al mismo tiempo. Entonces ya después de ahí ellos van generando nuevos procesos, pero esto que aparentemente llega a ser tan absurdo, lo que estamos haciendo son movimientos de la corteza superior que van a ayudarles a los niños a desarrollar una mejor motricidad a pesar de la problemática que ellos tengan presente. Claro. Ahora, ¿existe alguna constante dentro de las crisis que pasan los seres humanos? Es decir, cuando alguien acaba de pasar por la pérdida de un ser querido, y si lo comparas con el trabajo de otra persona, ¿hay constantes? Sí. Permíteme, vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos enseguida.